Cordial saludo, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. Esta es la etapa 3, apropiación epistémica. Este grupo se encuentra conformado por Diana Ruiz, Kelly Ortiz, María Mestra, Tatiana Barrios y mi persona Adriana Ortiz. Para este video estaremos respondiendo una pregunta, la cual es: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político? Bueno, para responder esta pregunta cabe destacar que hablar de subjetividad política implica no solamente una configuración de sí mismo, sino que también pone en escenario el entramado simbólico que se genera con nosotros, de reconocer las posibilidades de acción para la libertad. Este despliegue de la subjetividad política implica la potenciación y la ampliación de las tramas que la definen. Por ejemplo, la autonomía, su reflexividad, su conciencia histórica y el reconocimiento del espacio público. Entonces, es aquí donde la socialización política participa como una construcción a la subjetividad, porque este es el proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y se construye. Cabe destacar que la socialización política son las prácticas cotidianas de convivencia con las diferentes instituciones y los actores sociales, ya sea desde la familia, las escuelas e incluso hasta las empresas. Entonces, todo esto dicho anterior claramente demuestra cómo contribuye al marco de construcción y la determinación de la conducta del sujeto político. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Ruiz. Bueno, ¿yo qué tengo para aportar a esta pregunta? Yo creo que lo que le explicó Adriana es algo técnico, pero digamos que en nuestras palabras o digamos en lo que podemos entender por lo que significa la socialización política. Yo considero que la socialización política no es más sino el contexto en el que el individuo, el sujeto se desempeña o se mueve. La subjetividad empieza a crearse pues en medio de la política que él tiene como concepto, ¿no? Sabemos que todos los sujetos o los individuos tenemos diferentes contextos en el cual nos movemos día a día. Entonces, por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, en el caso mío, yo soy funcionaria pública, yo trabajo para la Policía Nacional de Colombia y mi contexto político es muy distinto, por ejemplo, al que tiene un estudiante de psicología, de pronto que solamente se dedique a eso, a estudiar. Entonces pienso yo que la socialización política construye la subjetividad desde el punto de vista del sujeto político. Se entiende y tenemos que entender que el sujeto político es el ser humano como un ser social, ¿sí? Que afirma un sujeto político que se construye a partir de un proceso de socialización que se da a relación de la dialéctica o individuo social. Entonces, en pocas palabras es lo que acabo de decir, es simplemente el contexto del sujeto eh, y en el cual pues él puede determinar y puede desarrollarse su concepto de política muy distinto a los demás. Cordial saludo. A la pregunta puedo aportar que la socialización política es, como ya se ha mencionado, el proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y se construye. Esta socialización está vinculada directamente con las diversas experiencias que configuran la identidad social, ya que a través de ellas se construyen actitudes, ideologías, comportamientos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, relacionados con la vida en común y también con la participación ciudadana. Entonces, tanto la socialización como la subjetivación se conciben entonces como un escenario apropiado, pertinente para la construcción del conocimiento de lo humano, el desarrollo, el crecimiento y la transformación de las personas en las comunidades, lo cual a su vez determina al sujeto político, quien se construye, se configura y se constituye como resultado precisamente de esa interacción social y de la construcción simbólica de los individuos. Es decir,
El sujeto político se construye en el ámbito de lo simbólico. Esa configuración se da cuando el sujeto comprende su capacidad de influencia y en la interacción con otros la interpreta y le da forma. Entonces, por esa razón se puede decir que a través de la socialización, el individuo que hace es absorber la cultura, integrarse a la sociedad y a la vez encontrar su propia personalidad como sujeto político. Buenas noches. Bueno, tengo para aportar a la pregunta que, bueno, primero que todo, la socialización política es el proceso en que los individuos hacen propias sus creencias, sus normas, sus valores y sus modelos de comportamiento. En este sentido, construyen subjetividad política, ya que aunque compartan en su entorno social con otras personas, este se mantiene en su percepción y valorización personal y parcial que tiene sobre cualquier tema, sobre cualquier idea, sobre cualquier creencia. Por esta razón, tiene la capacidad de determinar al sujeto político, ya que tiene determinación, de igual manera participa y se compromete en estos procesos de servicio social, siendo líder y asumiendo roles. Bueno, buenas noches. Bueno, frente a este interrogante, yo considero que, y como lo han dicho pues ustedes, la socialización política, al producirse en diversos escenarios, contribuye a la formación de subjetividad política a través de la circulación de valores, de actitudes, creencias, conocimientos y pues capacidades relacionadas a la vida política, ya que a través de la socialización política, los miembros de una sociedad hacen propios los principios, las normas, valores y modelos de comportamiento pues, necesarios para la vida política en sociedad. En este caso, pues la subjetividad política aparece como un modo de ser y estar en el mundo en donde se vive la experiencia de compartir aspectos en común y como reto vital pues implica el reconocimiento, construcción y transformación del mundo en el que vivimos. Y pues es aquí a través de, digamos que este proceso se forma y determina el sujeto político, aquel que como agente social con conciencia pues de su identidad histórica apuesta a la toma de decisiones futuras y está dispuesto pues a comprometerse y responsabilizarse de la dimensión política de las acciones humanas, que muchas veces pues es imposible de controlar los efectos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.